10 años hablando de narcopolítica, nos ponen los elementos de convicción de la narcopolítica, así funciona la narcopolítica y estos señores siguen hablando de lawfare. Roberto, yo creo que esto está clarísimo. Si este juicio, este proceso de metástasis lo ganan los chicos malos, este país ya no tendrá salvación. Se lo llevará la inmundicia. Este país ha llorado lágrimas de impotencia al ver las evidencias de lo que es una justicia cooptada por los narcos. Hemos estado clamando por esto desde hace años, que hemos estado rogando por un caso metástasis. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Después del terremoto del caso Metástasis, porque fue un terremoto que sacudió las raíces del sistema político y de la institucionalidad ecuatoriana, yo me pregunto en qué ha quedado ese discurso buenoide de los chicos pro del mundo con hitos. Em, y hago esta pregunta porque el día viernes 15, cuando el país estaba desayunando con las evidencias y los elementos de convicción que había expuesto la fiscal Diana Salazar esa madrugada en ese juzgado, eh, elementos de convicción que mostraban una justicia dominada por narcos, policías al servicio de los narcos, incluyendo el director de la SNAI metido en este esquema pues, absolutamente una organización criminal operando dentro del aparato de justicia y del Estado con complicidad de políticos, con complicidad de abogados, con complicidad de jueces. Mientras nos desayunábamos de todo esto, había una cosa que quedaba claro, Martín, supongo que estarás de acuerdo conmigo. El país político ese día, viernes 15, quedó dividido en dos. Ese día, cuando nos enteramos de qué iba todo esto, el país político quedó dividido en dos. De un lado, aquellos a los que todo esto nos horrorizó desde el principio y aquellos que aplaudimos a la fiscal por el coraje de hacer esto. Esta señora en realidad es la persona más valiente con la que cuenta este país porque esa señora se está jugando la vida. Se está metiendo con gente muy peligrosa y está tocándoles donde más les duele, que es en el billete y en la impunidad. Entonces, de un lado estábamos todos los que aplaudíamos a la fiscal y estábamos horrorizados por la dimensión de este esquema de corrupción, porque finalmente veníamos, Martín, desde que Pancho Huerta lo dijo por primera vez en el año 2009, veníamos desde entonces 14 años hablando del narcoestado. Y aquí estaban las evidencias del narcoestado. Finalmente teníamos ante nuestros ojos las evidencias de cómo funciona un narcoestado, de cómo opera la narcopolítica. Y del otro lado, estaba el correísmo. ¿Qué más se puede decir? El correísmo que lo negaba todo, que decía que esto es un golpe judicial, que decía que esto es lawfare, o sea, 10 años hablando de narcopolítica, nos ponen los elementos de convicción de la narcopolítica, así funciona la narcopolítica, y estos señores siguen hablando de lawfare. Por supuesto, sin ninguna demostración de nada, sin rebatir las evidencias de la fiscal, sin debate alguno, simplemente por el peso de su propia paranoia. Y siguen defendiendo a los implicados en este caso de narcotráfico, especialmente a Wilman Terán, con quien estaban montados en un operativo para tomarse la Corte Nacional de Justicia. Esa es la verdad. Así está dividido el Ecuador este momento, como muchos pensábamos desde hace tiempos que estaba dividido el Ecuador. Los correístas con la gente decente que quiere apoyar a la fiscal y que está horrorizada con el tema, con la manera como el narco está dominando la política y la justicia en este país. En ese escenario me vuelvo a preguntar me vuelvo a plantear la pregunta que planteé al principio. ¿En qué queda el discurso buenoide de los chicos pro del mundo con hitos? O sea, eso de ser pro y no anti, que ser anti está pasado de moda. ¿Qué piensas tú, Martín?
Pienso que pro, los chicos pro, que nos veían con infinita superioridad y eh, desprecio. moral, porque decían que los que no creíamos en la inocencia de estos señores, los que no creíamos decían son unos anticuados, unos caducos, Unos no odiadores. odiadores, amargados, no entienden de política, no son capaces de virar la página, están dando las espaldas al 50% de la población ecuatoriano, ecuatoriana. Pero no, ahora están calladitos, Roberto. Nos decían esto del clivaje, ¿no? Correísmo, anticorreísmo, Que ya eh, pasó de moda. que ya pasó de moda, sí, puchicas, nos trataban como a unos perfectos eh, tarados pero bueno, pero lo cierto es que a la vuelta de la esquina, porque esto no se demoró mucho, llegó la noticia con Metástasis, la noticia de lo que ya se sabía incluso mucho antes de que se selle este acuerdo legislativo tan festejado y ponderado como un acuerdo de gobernabilidad, de pragmatismo, ¿no? Ya todo esto de alguna forma se sabía, habían fotos de correístas con narcos, habían abogados de narcos que un día despachaban para los narcos y otro día al siguiente despachaban para los correístas. O sea, había demasiados elementos. Metástasis, por suerte, vino y confirmó todo esto, ¿no? Que el correísmo, por el que nos pedían reconciliación y olvido, está efectivamente embarrado hasta las patas con las mafias, no solo del narcotráfico, sino con las mafias políticas. Ahora ya no pueden ser, ya no pueden venirnos con la cantaleta esa de que viremos la página, porque claramente Roberto quedó expuesto la participación de ese movimiento en el operativo por tomarse la justicia junto a las mafias, ¿no? Quedó clarísimo porque son los abogados de ellos, son los que salieron abiertamente en redes y en todos los foros y en la asamblea ahora a defender a los involucrados en el operativo, a los investigados y procesados. Yo creo que ese ya quedó muy claro, ¿no? Sí, sí, quedó claro. Y sin embargo, a pesar de lo claro que está, a pesar de estas evidencias, y no me refiero solo a las evidencias que presentó la fiscal, sino a la manera como se pusieron en evidencia ellos con su defensa abierta y militante de los involucrados en el caso, especialmente de Wilman Terán, como Rafael Correa se puso en evidencia alertándoles, incluso violando la ley, porque eso es ilegal, alertándoles de que se venía un procedimiento un operativo policial, un operativo, o el operativo Metástasis, pues, como para que se escondieran, como para que escondieran mm, las evidencias, como para que, no sé, 7 personas, Para que pongan en pies en claro, polvorosa. claro, 7 personas fugaron, la fiscal del Estado responsabilizó directamente a Correa de esas fugas. A pesar de estas evidencias, la reacción política de la casta política en general y del gobierno en particular ha sido la cosa más tibia, la cosa más eh, pobre, ¿no? O sea, una falta de energía, como si no pasara nada, ¿no? Entonces terminamos este año con una sensación agridulce, porque por un lado tenemos la buena noticia de que empezó una depuración, porque esto que la fiscal ha emprendido con mucha firmeza es una depuración del sistema, especialmente de la función judicial que clama a gritos por su necesidad de depuración. Eh, pero por otro lado, vemos que el acompañamiento de los políticos es básicamente inexistente. No hay Es como si ningún hubieran acompañamiento atrapado, político. Roberto, es como si hubieran atrapado una banda de robacarros o de, sí, de tercera. Aquí no ha pasado nada.
Sí, es como que no hubiera pasado nada para ellos. Empezando, Martín, por el presidente de la República, que solo ha hecho una declaración, la declaración que hizo ese mismo viernes 15 de diciembre, una en la que trataba de treparse en la camioneta del caso Metástasis, hablaba de que sí que fueron alertados algunas personas que lograron escaparse porque fueron alertados, pero no dijo por quién, o sea, es- eh, encubriendo al culpable que está a la vista de todos, que todo el mundo vio quién es porque fue público. O sea, yo me quedo sorprendido porque es como que no hay de parte de los políticos, empezando por el presidente de la República y por supuesto continuando por todos los de la Asamblea, todos los animalitos de la Asamblea, no hay una conciencia de la dimensión del escándalo, la dimensión política del escándalo. Es por eso su reacción tibia e indolente. Este es un escándalo monumental, Martín. O sea, no hay antecedentes en el mundo que se puedan poner a la altura de este operativo. Hay uno, quizá es un caso en la Italia de los años 80, cuando una familia mafiosa, la familia Gambino, cayó y se vino abajo toda una estructura de corrupción que involucraba a los carabinieri, a jueces, a políticos. Ese operativo fiscal que se hizo en el caso Gambino en la Italia de los años 80 se parece a esta, pero no hay en el mundo occidental, en el mundo democrático, estas cosas no pasan. Y cuando pasan, como por ejemplo en el caso Gambino, demandan una posición absoluta y clara de los políticos, de la asamblea, de los gobiernos. No puede haber medias tintas. Estamos hablando de la mafia involucrada en las estructuras del Estado. Y la verdad es que uno viendo la tibieza de estas reacciones, da para pensar que qué tan involucrada está la mafia, porque es una reacción que incluso da para pensar en complicidades. Martín, aquí se tenía que sacar todas las alfombras y sacudirlas en la ventana y lo que están haciendo es echando el, el, el polvo debajo de las alfombras. Eh, estas evidencias de cómo opera el narcoestado, 30 detenidos. Martín, estos 30 detenidos son los detenidos de un teléfono. O sea, esto viene de un teléfono. El fiscal dice que tiene 111. Estos jueces que acaban de caer detenidos, incluido Wilman Terán, que cae no por su trabajo en el Consejo de la Judicatura, sino por lo que hacía cuando era juez de la Corte Nacional de Justicia. Y hay dos jueces involucrados, uno cuyas oficinas fueron intervenidas por la policía, otro al que le cogieron un vehículo que está involucrado en actos ilícitos. Pero todos estos son los detenidos, son los jueces de Norero, y los jueces de Junior, y los jueces de Rasquiña, y los del más acá, y los de por acá. O sea, esto es gigantesco. El país ha estado rasgándose las vestiduras, Martín, desde hace años, todos los días, todas las semanas, todos los meses. Todos los días tenemos noticias de sicarios que entran y salen al día siguiente, todos los días, y nosotros hemos estado llorando lágrimas de impotencia. Este país ha llorado lágrimas de impotencia al ver las evidencias de lo que es una justicia cooptada por los narcos. Hemos estado clamando por esto desde hace años, hemos estado rogando por un caso Metástasis, que esta depuración empiece ya, que alguien haga algo por Dios porque esto ha sido brutal, ha sido violento, ha sido, o sea, no tengo palabras, Martín, la desesperación y la impotencia para describir la desesperación y la impotencia en la que se ha sumido el país por esta cosa que acaba de descubrir la fiscal. Pero la fiscal es finalmente, es la heroína de la nación porque ella finalmente ha abierto una ventana para esa depuración por la que hemos clamado a gritos desde hace años. Total, finalmente pasa esto, que hemos
que hemos pedido durante años y los políticos, o sea, anda a la Asamblea Martínez como si no pasara nada. O sea, finalmente este rato en la Asamblea, el caso Metástasis, es una moneda de cambio más. O sea, entre la cabeza de la fiscal y la impunidad que quieren para Glass, o sea, todo está ahí girando en el mismo saco de mierda en el que han convertido estos señores indignos la política nacional. Y esa es la mala noticia. Tenemos la buena noticia de que ha empezado la depuración y la mala noticia de que no hay acompañamiento político, ni lo habrá, porque ningún político, empezando por el presidente de la República, Niño Pro, y siguiendo por toda esa asamblea de porquería, ninguno está a la altura de lo que está haciendo la fiscal y ninguno tiene los arrestos para pararse al lado de la fiscal y trabajar con ella en esta cruzada. Finalmente es una cruzada, hay que ponerse un poco apocalípticos en porque es un apocalipsis lo que estamos viviendo, Martín. Sí, y el presidente también, la actitud del presidente también es de una blandenguería pasmosa, ¿no? Inaudita. La verdad, ha dicho tan poquito sobre este tema que si se considera el tamaño de lo que está pasando, de lo que se destapó, es realmente la nada absoluta. Como decía hace un rato, ¿no? Es la reacción igual que la de los otros políticos, como si hubieran agarrado una banda de robacarros o unos cuatreros en el norte de Manabí, qué sé yo, una cosa así, nada más. Mira, el operativo fue la madrugada del jueves pasado y durante todo ese día el presidente Noboa no dijo, esta boca es mía. O sea, el Ecuador estaba escandalizado, conmocionado, emocionado y el presidente Noboa no dijo nada. El único tuit que puso fue una felicitación a la policía por el tema de este tema de los 4 niños asesinados en el Guasmo. Claro, eso era un tema espantoso, muy grande, pero era una derivación, digamos, un subproducto de esto que está en juego ahorita con Metástasis, ¿no? Recién el viernes 15 de diciembre, Noboa aparece en Guayaquil y da unas declaraciones que a mí me parecieron bastante desconcertantes. Primero porque se adjudicó el caso Metástasis, casi como que la fiscal no hubiera hecho nada si el gobierno no hubiera asumido el caso. Eso a mí me pareció extrañísimo. Y segundo, porque habló del plan Fénix, que es este plan que él asegura que existe que de seguridad, como habló de este plan como si ya hubiera estado listo y funcionando prácticamente desde antes de las elecciones. La verdad, Roberto, es que Metástasis realmente está salvando los muebles del supuesto plan Fénix porque estas primeras medidas que tomó Noboa en efecto, como la de cambiar la cúpula policial, es evidente que se produjeron porque ya se tenía la información que está ahora saliendo pública. Pero no fue en ningún caso a la inversa, como ahí en esas declaraciones en Guayaquil decía Noboa, es decir, que el plan Fénix llevó a el operativo Metástasis. Pero comentando la respuesta política de Noboa, un tema que ya tratamos en este podcast, ahí decíamos que lo mínimo que se esperaba es una protesta del gobierno ecuatoriano ante el gobierno del Reino de Bélgica por este hecho absolutamente alucinado y alucinante de la decisión de Rafael Correa abusando de su condición de refugiado, boicoteó la acción de la fiscalía, puso una advertencia, una alerta, hizo de campana, ¿no? Dijo que iba a venirse este operativo, una advertencia que como tú ya dijiste,
provocó que 7 personas hayan podido escaparse. Porque estaba, es un hecho absolutamente delictivo, estaba difundiendo información de una investigación de la Fiscalía. Eso está penado por el COIP con de 1 año a 3 de prisión. Eh, Evidentemente lo hizo con la intención de alertar y que la gente se vaya, ¿no? Se suponía, esperábamos, pedíamos que el gobierno eleve una nota de protesta ante el gobierno de Bélgica, porque es inconcebible que alguien esté cometiendo este tipo de delitos, peor aún cobijado por su condición de refugiados. Ya sabíamos que eso no iba a ocurrir porque cuando Noboa sale a hablar del tema, dice que sí, que hay una persona o unas personas que están pasando la información y publicando en redes sociales para alertar, pero no fue capaz de dar el nombre y el apellido de la persona que hacía eso, que es algo que habíamos visto millones de ecuatorianos. No cabía que guarde el anonimato de esta persona si ya Rafael Correa lo había puesto en su cuenta de Twitter, de donde no se separa nunca, ¿no? En la audiencia, es más, en la audiencia de formulación de cargos, la fiscal ya había responsabilizado a Correa por esto. Y nada, nada. Noboa, yo no sé si dicen que es porque es corto de palabras, pero Noboa habló así como algo lejano, sí, como algo, pero ni una palabra de protesta. Mira, la Cancillería hasta ahora no le ha dicho al gobierno de Bélgica, expresamos nuestra molestia por lo que acaba de suceder. O sea, la reacción política ha sido flojísima. Yo coincido contigo, Roberto. Sí, porque lo que exige a gritos un caso como este son definiciones políticas y de esas no ha habido ninguna. Para empezar, planteando en este episodio la división a la que se vio abocada el país a la mañana siguiente de la operación Metástasis. Por un lado, los que apoyábamos a la fiscal y estábamos horrorizados por el caso, y por otro lado, el correísmo que hablaba de golpe judicial y que decía que nada de esto era cierto. Bueno, el correísmo es el aliado político del gobierno y algo debería hacer el gobierno con respecto a esa alianza política. Algo debería hacer el gobierno con respecto al juicio a la fiscal, o sea, debería expresar su posición con tal firmeza que ese juicio a la fiscal que se viene cocinando en la Asamblea resulte absolutamente impracticable, ¿no es cierto? Los socialcristianos que dicen apoyar a la fiscal también. Ahora todos apoyan a la fiscal, pero incluso fíjate que el día lunes aprobaron una resolución, Construye les puso contra las cuerdas, y aprobaron una resolución de apoyo a la fiscal por sus actuaciones en el caso Metástasis. Solo el correísmo se opuso, y se opuso con vehemencia, ¿no? Y básicamente decían, no vamos a premiar a una persona porque está haciendo su trabajo. Menos mal que reconocen que está haciendo su trabajo. No hubo críticas para decir que lo está haciendo mal. Eh, pero el correísmo se opuso, socialcristianos y oficialistas no dijeron esta boca es mía, votaron y aprobaron esta resolución, que bueno, era planteada de la manera como fue planteada por Construye, era una manera de forzarles la mano, ¿no? De exigirles una definición. A ver, señores, se van a definir todos con respecto a la fiscal este rato. Así lo hicieron, se definieron, apoyaron a la fiscal e inmediatamente, sin solución de continuidad, Martín, lo que hicieron es continuar en su tarea de apresurar el juicio político de la fiscal. Fíjate lo que ha pasado en estos días en la Asamblea. En los últimos días, entre la Comisión de Fiscalización y el Pleno, se comieron un juicio político que tenían que haber discutido, que es el juicio político pendiente de la legislatura pasada contra el exministro de Transporte, Darío Herrera. La
Comisión de Fiscalización lo archivó y la Comisión de Fiscalización no está facultada para archivar juicios. Lo archivó como porque una asambleísta social cristiana se levantó y se fue el rato que le tocaba votar, entonces no hubo votos para enviarla al pleno, entonces quedó archivada contra la ley, quedó archivada. Y ayer o anteayer, cuando la Comisión de Fiscalización volvió perdón, cuando el pleno de la Asamblea volvió, se puso a revisar los juicios políticos que van a hacer el juicio porque no puede ser archivado por fiscalización. Oh, sorpresa, otra vez un social cristiano, Henry Kronfle, se para y se va y deja en su lugar a Viviana Veloz, y Viviana Veloz no les da la palabra y el juicio quedó evaporado. Eso significa que en la sesión de lunes, primero hicieron una resolución apoyando a la fiscal, una resolución en la que todos estuvieron de acuerdo de apoyar a la fiscal, y acto seguido se comieron 2 meses el juicio, la espera al juicio de la fiscal, es decir, han precipitado en 2 meses el juicio a la fiscal. Así es como están trabajando estos señores. Por eso es que digo que el caso Metástasis se ha convertido en una moneda más de cambio en ese saco de porquería en que han convertido la política a estos señores indignos. Roberto, es que lo que han hecho con el juicio a la fiscal realmente es terrible y voy a ser brevísimo en este comentario. Puede ser que el rato del juicio no haya los votos socialcristianos ni haya los votos del gobierno, pero lo cierto es que aunque sin esos votos van a colocar a la fiscal en una picota, la van a exponer de una forma terrible justo cuando va a estar en marcha este proceso. Mira, a Diana Tamaint, la presidenta del Consejo Electoral, esta misma casta política la blinda porque dice que hay elecciones en una parroquia X, ¿no es cierto? Que hay en algún lugar hay un proceso electoral, entonces nadie puede tocarla, no hay cómo enjuiciarla. Pero a la fiscal que está al frente de un proceso anticorrupción histórico que marca un antes y un después, se la va a exponer. Ahí le van a decir horrores, porque tienen la capacidad de decir lo que se les venga en gana. Em, y ella va a estar expuesta a todo esto en la mitad de un proceso. Em, y mira, ay, Roberto, yo creo que esto está clarísimo. Si este juicio, este proceso de metástasis lo ganan los chicos malos, este país ya no tendrá salvación. Se lo llevará la inmundicia. Sí, por eso es que es imprescindible, o sea, la casta política debería estar apoyando a la fiscal, no, bueno, la casta política nunca va a hacer eso, porque la casta política está siendo muy afectada por lo que hace la fiscal, ese es el problema. Y ahora, eh, ahora que está tan claro que el pacto era de impunidad, porque siguen avanzando hacia el juicio a la fiscal, aparece un nuevo componente que es Jorge Glass metido en la Embajada de México. Y este jueves, Martín, nuevamente el presidente Kronfle se ha levantado de la silla con oportunidad pasmosa, se ha ido de vacaciones después de un mes de trabajo y ha dejado a Viviana Veloz a cargo del... Justo cuando viene Sí. lo que vas a contar. Justo cuando viene el pedido del juez, ¿cómo se llama? El juez Luis eh, Rivera, Luis Rivera, que pide autorización para enjuiciar penalmente a Jorge Glass. Autorización que no ha lugar. La Asamblea simplemente debería archivar esa autorización porque se requiere autorización para enjuiciar penalmente a un mandatario en funciones, no a un exmandatario, alguien que fue mandatario hace 6 años y que de hecho ya ha afrontado varios juicios sin necesidad de esa autorización de la Asamblea y que además es un convicto. Jorge Glass no está libre. Si Jorge Glass está este rato
escondido en la embajada queriendo salir, es un prófugo. Jorge Glass se ha convertido, que era un convicto, se ha convertido en un prófugo. Él no ha terminado de cumplir su sentencia. Otra cosa es que esté en prelibertad o cualquier, o como se llame ese raro invento que permite salir de la cárcel, incluso a los corruptos. Pero Jorge Glass está libre, digamos, está prófugo. Y este jueves la Asamblea va a desautorizar su juicio. ¿A Mira, cambio de Roberto, qué? A cambio de la ley y porque esto vino, esta de emergencia decisión vino, económica de ayer. esto vino inmediatamente, a los minutos luego de aprobada la ley, Viviana Veloz convoca para hoy a la sesión para conocer el caso del pedido del juez Luis Rivera. Además, ese pedido, Para mañana jueves. para mañana jueves, Sí. sí. Ese pedido es un absurdo. Ya hay dos casos en que la Asamblea devolvió ese pedido por improcedente. Uno, cuando se quería enjuiciar a Rafael Correa por el caso Sobornos, ya la Asamblea dijo, vean, papitos, ustedes no tienen para qué pedir autorización, le dijeron a la Corte Nacional, ahí les va su cosa. Y luego, en el caso, con el mismo Glass, para el caso Odebrecht ya no era vicepresidente y le dijeron lo mismo. Entonces ya hay precedentes. Lo que acaban de hacer ayer ya casi noche es un absurdo, ¿no? Roberto, esto, como se dice, ¿no? Algo huele mal. Yo creo que algo está apestando en Dinamarca. Sí, en Bélgica. Fíjate cómo son estas cosas, Martín. Ya para terminar, Norero, el dueño del teléfono de donde vienen todos los chats en los que está basado el caso Metástasis. Norero tiene chats con Jordán. ¿De qué hablan? Entre otras cosas, Jordán y Norero, con quien comparte abogado Jorge Glass, hablan de la liberación de Jorge Glass. Uno de los temas de Jordán y Norero es cómo sacar a Jorge Glass de la cárcel. Para eso comparten abogados, para eso comparten jueces, para eso comparten estrategias judiciales. Y tenemos una asamblea que dice que apoya a la fiscal y lanza una muy bonita resolución en la que expresa su apoyo a la fiscal. Eh, El presidente Henry Kronfle está orgullosísimo de eso, cree que con eso está expresada su posición, y al día siguiente se va de vacaciones y le deja a Viviana Veloz la tarea de impedir el enjuiciamiento político penal de Jorge Glass por el tema de los fondos de la reconstrucción de Manabí, que además es un delito de lo más infame, ¿no? Porque estamos hablando de los fondos de la reconstrucción, de la plata que le robó a las víctimas de ese terremoto. O sea, de eso estamos hablando. Así es, Roberto, y con esto yo creo que nos despedimos hoy y esperamos estar con ustedes, con la audiencia, digo, el día de mañana. Hasta mañana.